La inseguridad se cobró una nueva víctima. El hecho ocurrió esta madrugada cuando un joven de 25 años fue herido de bala luego de un brutal asalto en pleno centro. Los familiares organizaron una marcha en contra de la violencia en las calles. Si hay un punto de encuentro, es porque antes hubo un punto de partida. En el Génesis de la creación, Dios le habla a la tierra y le dice: produzcan todo tipo de plantas. Le habló al agua y dijo que produzca todo tipo de animales y peces que hasta el día de hoy existen. Pero cuando va a crear al hombre, ya no le habló a la tierra ni al agua. Se dijo: Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre. Si yo saco una planta de su tierra, muere. Si saco a un pez del agua, muere. Si sacamos al hombre de Dios, también va a morir. Muchas veces nos preguntamos: ¿cómo me doy cuenta que estoy lejos de Dios si no lo veo? Porque la planta percibe la tierra. El pez vive en el agua. Pero el hombre, ¿cómo percibe a Dios si no lo ve? Puedo ver en la gente que me rodea. Te puedo ver en la naturaleza. Te puedo ver más que palabras. Te veo donde hay amor. Yo creo que nosotros no tenemos excusas en decir que no vemos a Dios. Todo lo invisible de Dios se hace claramente visible a través de su creación. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos. Nadie puede explicar cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer. Nadie puede explicar de dónde vienen los vientos. Pero claro, nosotros las cosas que no entendemos lo rechazamos. Y por eso mucha gente ha quitado a Dios de la historia y preguntando: ¿dónde está Dios? ¿Por qué hay tanta violencia en la tierra? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta injusticia? Y la pregunta correcta es: ¿dónde está el hombre? El cielo está preguntando: ¿dónde está el ser humano que creamos a nuestra imagen y semejanza? Cuando no reconocemos a Dios, lo que hacemos es que perdemos nuestra humanidad y dejamos de ser humanos y comenzamos a hacer cosas deshumanas y matarnos a nosotros mismos, hacer cosas que no nacimos para hacer. Comemos cosas que nos hacen daños, nos herimos con palabras y lo peor de todo, comenzamos a hacer y construir cosas que no nacimos para hacer. Y hay mucha gente que tranquiliza su conciencia y lo que quisiera era que la gente se preguntara de verdad, en su sinceridad: por más que logre muchas cosas en la vida, ¿estoy siendo lo que nací para hacer? Y ahí es el momento donde vamos a tener que buscar el manual del que nos fabricó. Vamos a tener que preguntar al artista que soñó con nosotros como su obra maestra. Y es ahí donde reconocer a Dios nos cambia la vida. Dios se hizo humano y vino en forma de Jesucristo para sentir carne y hueso en la piel lo que es un ser humano. Pero no vino a hacer una religión, vino a enseñarnos a ser humanos otra vez. Y tenemos que aprovechar ese punto de encuentro con Él y ser lo que nacimos para ser. Así que ya sabemos, no tenemos excusas. Es tiempo de ver a Dios en todo lo que nos rodea.